En esta ocasión vamos a ver cómo podemos reutilizar métodos que hayamos creado en una clase padre, en una clase de la que heredamos, empleando para ello la palabra base. Vamos a hacerlo partiendo del mismo proyecto que teníamos, con una clase título subrayado que heredaba de ella, y un programa de prueba que creaba un array de títulos. El primer uso que vamos a ver de la palabra base es para evitar repetir código en cosas que ya hayamos hecho en una clase superior. Por ejemplo, en nuestra clase título tenemos un método mostrar que se coloca en ciertas coordenadas y escribe un texto. La clase de título subrayado hereda de ella y también tiene un método mostrar que empieza exactamente igual. Y luego añade ciertos detalles adicionales, pero la idea importante es que este fragmento es igual que este otro fragmento que teníamos en la clase superior. Pues usando la palabra base podemos reutilizarlo. Vamos al título subrayado y en vez de todo esto yo puedo borrarlo y poner base.mostrar. Eso hará que el método mostrar de mi clase título subrayado lo primero que haga es lo que hacía el método mostrar de su clase base, de su clase de la que hereda, que en este caso es título. Vamos a comprobar que se comporta igual que antes. Pulso control F5 para lanzarlo. Y vemos que aparece igual que antes el bienvenido en su sitio correcto y con sus guiones debajo. No ha cambiado nada del comportamiento. Pero, a pesar de que no ha cambiado el comportamiento, nuestro programa ahora es más compacto que antes. No solo más compacto, si además hacemos cualquier mejora en la clase base, aquí no estamos repitiendo código y además nos beneficiaríamos directamente de esas mejoras, porque estamos aprovechando el código que ya habíamos escrito en esa clase base que habríamos mejorado. Ese es el primer uso de la palabra base, el delegar en ciertos métodos de la clase superior, de la clase de la que estamos heredando. Un segundo uso más avanzado es que podemos hacer que unos constructores de la clase derivada se apoyen en otros constructores de la clase base, de la clase de la que estamos heredando. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero en la clase título subrayado un constructor que también reciba tres parámetros, que sean las coordenadas y el texto, y que también les dé valores. La primera alternativa sería simplemente copiar y pegar. Nuevamente, igual que ocurría antes, voy a borrar aquí este fragmento que sobra. Vale, igual que ocurría antes, tenemos código repetitivo. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. No es algo grave, pero es algo mejorable. ¿Cómo lo podríamos mejorar en este caso? Pues lo que haríamos es poner en el constructor dos puntos base, que saldría algo así como quiero que te apoyes en el constructor de mi clase base, y ahora con los parámetros le indicamos cuál de los posibles constructores queremos usar. Tenemos ahora mismo dos constructores en la clase título. Uno está vacío y el otro recibe una nueva X, una nueva Y, un nuevo texto. Entonces ese es el que me interesa. Puedo directamente copiar desde aquí y decir, te voy a pasar la nueva X, la nueva Y y el nuevo texto que a mí me han indicado como parámetros míos. Y entonces ya podemos eliminar este contenido de aquí. Ahora mismo este constructor de título subrayado está delegando en el constructor de su clase base, de su clase título, y no está añadiendo nada más. De modo que lo que va a hacer es exactamente esto. Nuevamente comprobamos que funciona, pulsamos control F5, nos dice que hay un error, vamos a comprobar qué error es. Efectivamente, en la clase título subrayado ya no hay un constructor vacío como el que estamos usando en la prueba. Vamos a comprobar, teníamos aquí 35.5 bienvenido, vamos a poner algo parecido. Vamos a poner, por ejemplo, que sea en 30.4 y que siga siendo bienvenido, pero en coordenadas un poco distintas a las de antes. Ahora ya mi único constructor en título subrayado tiene una X, una Y y un texto. Ahora sí, probamos a lanzar con control F5 y ahora sí que se comporta igual que antes. El uso avanzado, que mejoraremos ahora un poquitín más todavía, es que puedo hacer que un constructor de esta clase se apoye en un constructor de la clase superior. Como el constructor de la clase superior, el que recibía tres parámetros, hacía esto, daba valores a los atributos,
En este no hace falta que lo indique en el cuerpo de la función, porque eso lo está heredando de ese constructor. Y aún queda un detalle un poco más avanzado todavía. La idea está en que si yo esto lo dejo como estaba antes, si dejo este primer constructor que habíamos hecho, que tiene código repetitivo, además habrá un problema adicional. Vamos a imaginar que yo borro de aquí ese constructor. Solo tengo en mi clase título un único constructor que recibe 3 parámetros. Y en mi clase título subrayado, un único constructor que recibe 3 parámetros. Me indica un error de compilación. Si nos acercamos, veremos que nos da un mensaje un tanto confuso. Nos dice, no se ha indicado ningún parámetro que corresponda al parámetro tal, 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 tal. Y sí que se los hemos dado. Pero el problema está en que cuando yo pongo un constructor en una clase derivada, o bien tiene que haber un constructor sin parámetros que ya no tenemos aquí en la clase de la que estoy heredando, o bien si hay algún otro constructor que no esté sin parámetros, hay que decirle cuál de ellos quiero usar. En este caso, no hay constructor vacío en la clase superior, con lo cual tengo que decirle quiero que te apoyes en otro constructor, en ese constructor que ya habíamos visto que era el constructor de la clase base, que recibía una nueva X, una nueva Y y un nuevo texto. ¿Vale? En este caso, el error se debía a que en la clase superior no hay ningún constructor vacío, ningún constructor que no tenga parámetros. Y en ese caso, insisto, esta clase no sabe en cuál apoyarse, porque cuando creamos un objeto de la clase título subrayado, primero se crea un objeto de la clase título. Lo vimos ya cuando hablamos del orden de llamada de los constructores. No puede crear un objeto título si no se le indican una posición X, una posición Y y un texto. Con lo cual desde aquí no puede llamar a ningún constructor a no ser que le digamos cuál queremos usar. Vamos a repasar rápidamente los tres usos. Por una parte, el apoyar un método por completo o en parte en otro método de la clase superior. Por otra parte, el cuando hay código repetitivo en un constructor, como ocurría aquí, evitar ese código repetitivo. De hecho, vamos a borrar ya esto, que ya no es necesario. Y el tercer caso es cuando en la clase base no existe un constructor vacío, un constructor que no reciba argumentos. Porque en ese caso la clase derivada tendrá que indicar en qué constructor se quiere apoyar y qué parámetros le quiere pasar a ese constructor cuando cree ese objeto adicional que se va a crear al hacer un título subrayado. ¿Vale? Insisto, lo vimos cuando hablamos de los constructores y de cómo se iban creando objetos intermedios y se iban llamando en orden del más general al más específico. Cuando yo creo un título subrayado, primero se crea un objeto de clase título y luego se completa. Para crear ese objeto de la clase título, como no hay un constructor sin argumentos, tendrá que apoyarse en ese. Y para poder apoyarse en ese, necesita que le indique los valores de esos tres parámetros. Esos son los tres posibles usos de la palabra base. Describir parte de un método, apoyarse en un constructor o esquivar el problema de que no existe constructor vacío en la clase padre. Como siempre, vamos a terminar con un ejercicio propuesto. En este caso habíamos hecho anteriormente un ejercicio de una clase perro y una clase dálmata que heredaba de ella. Tenían distintos métodos ladrar para que probaras el uso de virtual y override. En este caso lo que vamos a hacer es que el ladrar de dálmata no solo muestre su aullido, sino que además antes ladre como un perro normal. Con lo cual lo que deberás hacer, aunque no se vaya a ganar muchas pulsaciones de teclado, pero sí por lo menos por practicar la idea, es que el ladrar de dálmata use base para apoyarse en el ladrar de la clase perro. Y para practicar el que se apoye un constructor en otro, haremos que en la clase perro haya un único constructor que reciba un nombre, ¿vale? Que se da el nombre de ese perro. Y lo mismo en la clase dálmata habrá un único constructor que también recibirá su nombre.
de forma que tengan la una que apoyarse en la otra.